y tengo que darles permiso. Permitir. 22 de septiembre, literatura latina. Geórgidas 3. Después de los árboles, de las plantas, vienen los animales. Todo el libro tercero está dedicado a los animales, al ganado. Pero no vamos a alcanzar a leer mucho de eso, sino que solamente el proemio, que tiene como es como un tema aparte en realidad. No es todavía el tema del libro, sino que es un tema que interesa directamente el futuro poema que él tiene en mente escribir, y como que aquí lo preanuncia. Por eso es interesante para nosotros este pasaje. ¿Quién quiere partir? Con el castellano, después leemos un poquito de latín. Yo puedo. Ya. También te he de cantar, oh magna Pales, a ti, pastor famoso del Afriso, y los ríos y selvas del Liceo. Tema gastado es cuanto a ociosas mentes puede halagar con líricos encantos. ¿Quién de Euristeo la dureza ignora? ¿O el altar de Usiris, el maldito? ¿Cuántos no han celebrado al joven Hilas, a Delos de Latona, o a Hipodamia, o a Pélope, el jinete incomparable, que el hombro de marfil airoso luce? Del suelo quiero alzarme y ver la senda que a revolar triunfante me sublime a vista de los hombres. Yo el primero, si la vida me asiste, haré que bajen de Laonio las musas a mi patria. Y he de traerte, oh Mantua, yo el primero, las palmas de Idumea, que en tu campo, templo de mármol, he de alzarte al borde de los lentos meandros en que el Mincio con verdes cañas sus riberas viste. Pondré yo en medio de este templo a César, y a él su numen será. Yo tiria púrpura, luciendo triunfador en honra suya. Lanzaré 100 cuadrigas junto al río. Míos serán los premios que en carrera o en crudo pugilato se dispute Grecia toda, olvidada del Alfeo y del boscaje de Melorco. Él hará ceñido un gajo de podada oliva, de dones colmaré, ya es mi alborozo encabezar espléndidos desfiles, presenciar el deshuello de toretes, y cómo con girar el decorado se transforma la escena y los britanos en el rojo telón pintado lo alzan y con él desparecen. En las puertas figurarán vencidos los gangáridas y triunfantes las armas de Quirino en oro y en marfil. Y en el Nilo inmenso que sus ondas agita belicosa y columnas de bronce de espolones, allí también las domeñadas urbes del Asia y la derrota del Nifates y el parto que confía en las saetas, que en su fuga volviendo se despide, los dos arduos trofeos conquistados en extremos opuestos de la tierra. Gentes vencidas en doblado triunfo de uno y otro mar. Véranse erguidos en mármoles de Paros que respiran los que, nietos de Azáraco, descienden con nombre inmortal del mismo Jove. Tros, padre de la raza, el dios del cinto, de Troya fundador. Vérase el odio, medroso contemplar las negras furias, la corriente espantable del Cosito, las culebras de Ixión, la rueda horrenda y la peña que a Sísifo quebranta. Entre tanto, Mecenas, las frondosas cañadas de las Dríades cantamos, por nadie antes holladas, tú lo mandas, orden difícil, mas sin ti no surge mi mente a nada grande. Hasta ahí. Hasta ahí, porque aquí se puede decir que termina como este proemio, con esta invocación a Mecenas,
O sea, invocación, no es que sea un dios, ¿no? En este como recuerdo o como homenaje a Mecenas. Y bueno, partamos de aquí porque aquí hay un punto importante. Tú lo mandas, dice, orden difícil. Esta es una frase importante. Aud mollia iussa, sería tus órdenes no blandos. Aquí estaría diciendo, según la interpretación más probable, ¿no? Que Mecenas mismo habría ordenado el poema a Virgilio y no de manera blanda, o sea que lo que sería una orden perentoria que le habría dado a Virgilio Mecenas, ¿no? Y entonces este sería como el móvil principal para Virgilio para empezar a escribir el poema. Entonces él recuerda aquí a Mecenas como también en otro de los proemios, ¿no? Al comienzo. Pero ahora partamos del comienzo. O al comienzo sí hay una invocación a las divinidades, no muchas como al comienzo, sino solamente específicamente las que tienen que ver con los pastores. Y en primer lugar, Pales, Magna Pales, sería la diosa itálica por excelencia de los pastores, la diosa que protegía a los animales, los partos de los animales, y que se celebraba al comienzo de la primavera. Sería el 21 de abril, ¿no? Bueno, que corresponde ahora a lo que tenemos ahora nosotros, 21 de septiembre. Así como las fiestas patrias aquí coinciden con el inicio de la primavera, no sé si lo hicieron a propósito los padres fundadores, querer poner justo, pero los romanos también tenían sus fiestas patrias al comienzo de la primavera, ¿no? El 21 de abril, que es el comienzo de la primavera, se celebraban la fiesta ¿No de será San de Juan. marzo, profesor? ¿Cómo? ¿No será de marzo, profesor? Eh, o sea, tiene razón. En rigor, el inicio de la primavera tendría que ser 21 de marzo, sí. Pero en realidad la fiesta de Pales se celebraba el 21 de abril. Claro, como ya se celebraba la primavera como ya entrada, sí, ya entrada la primavera. Y se celebraba el nacimiento de la ciudad. O sea, la fundación de la ciudad se celebraba el 21 de abril. Se podría pensar que la fundación misma de la ciudad efectivamente fue hecha a propósito, como en esa fecha de inicio de la primavera. Se hizo coincidir ya en los tiempos fundacionales. O si no fuera así, de todas maneras se la hizo coincidir por el significado simbólico que tenía, porque seguramente el ambiente de los fundadores de Roma era un ambiente de pastores, ¿no? Entonces era como la actividad más importante. Y se celebraba, de hecho, la fiesta más importante que se celebraba en el año, y llamémoslo litúrgico, pagano de los romanos, era esta fiesta, Palilia, en que se quemaban como unos montes de paja, se armaban unos montes de paja, se incendiaban y después los animales pasaban entre medio, era una especie como de juego y también los pastores saltaban ahí entre medio del fuego. Bien. Y bueno, el pastor famoso del Anfriso sería uno de los muchos epítetos del dios Apolo, ¿no? Apolo visto como aquí como pastor, y los ríos y las selvas del Liceo. Bueno, el Liceo también como región de Grecia, también típica de la poesía griega en general, ¿no? Los ríos y selvas del ambiente como bucólico de la poesía helenística. Aquí, este sería como, aquí en estos primeros dos versos, 3 en castellano, 2 en latín, anuncia el tema del libro, ¿no? Pero después abandona el tema del libro y el resto del proemio tiene que ver con otra cosa. Esa es la particularidad de esta primera página del libro tercero, porque aquí nos dice temas que no va a tratar, es como una especie de enumeración retórica de temas que él no piensa tratar, tema gastado en cuanto a ociosas mentes. Tema gastado son todos estos mitos, dice él, que ya lo han tratado muchos poetas, sobre todo, bueno, poetas griegos, evidentemente, sobre todo helenísticos, ¿no? Las hazañas de Euristeo. Euristeo es el personaje que
le ordenó a Heracles hacer los famosos trabajos, ¿no? Las famosas, ¿cómo la llaman en castellano? Las famosas ¿Las hazañas. 12 tareas? Claro, claro, las tareas muy difíciles, ¿no? Tiene que haber un término técnico que se usa. ¿Pruebas? ¿Eh? ¿Las 12 pruebas? Pruebas, claro. Son como pruebas, ¿no? Las pruebas de Heracles. Busiris es otro personaje famoso, un rey egipcio que hacía sacrificios humanos y también tiene que ver con Heracles. Heracles finalmente lo mató. Ilas hace referencia al mito de los argonautas. Ilas es un joven, el joven Ilas, dice, que acompañó a los argonautas en su expedición en busca del vellocino de oro, y que murió, sin embargo, porque en una isla lo raptaron las ninfas. Era un joven muy, muy hermoso, y se inclinó para tomar agua en una fuente y las ninfas de la fuente lo raptaron. Y también tiene que ver con Heracles, sí, porque Heracles mismo se había enamorado, según Apolonio Ororio, según el mito recogido por los poetas helenísticos, se había enamorado de este joven Ilas, de manera que estuvo muy triste. Este mito de Ilas también Virgilio lo trató rápidamente en la Sexta Égloga, que nosotros no leímos, pero a la que nosotros vamos a hacer ahora referencia, porque hay una cosa importante aquí que tiene que ver con un tema que trató en la Sexta Égloga. Aquí lo que está diciendo es simplemente enumerar estos mitos, Delos, Latona, Hipodamia, Pélope, para decir que estos mitos ya han sido muy tratados y él no va a tratar de eso, ¿no? Entonces él quiere adquirir gloria de otra manera, ¿no? Del suelo quiero alzarme y ver la senda que a revolar triunfante me sublime a vista de los hombres. O sea, quiero alzarme del suelo, quiero alcanzar la gloria. Como que un poco nos está preparando una sorpresa aquí, porque a primera vista pareciera que él está hablando del mismo poema que está escribiendo, como sería lógico, digamos, esperar eso, ¿no? Que va a tratar ahora de adquirir gloria mediante los versos que está escribiendo ahora. Pero pronto se verá que no es así. Yo el primero, si la vida me asiste, haré que bajen de Laonio las musas a mi patria, y he de traerte, oh Mantua, yo el primero, las palmas de Idumea, y en tu campo templo de mármol he de alzarte al borde de los lentos meandros en que el Mincio con verdes cañas sus riberas viste. Estos son como versos en clave que a primera lectura no se entienden, o no sé si alguien lo entendió. ¿Qué está diciendo aquí con este giro raro, no? Yo el primero, si la vida me asiste. Bueno, este inciso, si la vida me asiste, es importante porque quiere decir que está hablando del futuro. No, ya no es el poema que está escribiendo ahora está vivo y se supone que va a terminar este poema, pero cuando dice si la vida me asiste, claramente está haciendo alusión al futuro, está diciendo en el futuro, después de terminar este poema, ¿no? Y entonces implícitamente está diciendo escribiré otro, ¿no? O sea, está anunciando otro poema. Y yo el primero haré que bajen de Laonio las musas a mi patria, ¿no? Bueno, la musa de Laonio siempre tiene que ver con la poesía griega, ¿no? Es siempre una de las típicas como jactancias de los poetas latinos que harán que las musas, que tienen como su sede en Grecia, ¿no? Aonia, es como también una región ahí cerca de donde está Apolo en Grecia, haré que entonces estas musas bajen a mi patria. Es más que bajar, el verbo latino es deducere. Claro, se puede traducir con bajar de la cumbre, porque se habla de un monte, este Aonio es un monte de Grecia, pero el deducere también es un verbo técnico que usaban los romanos cuando hablaban de los triunfos, cuando traían a alguien como acompañando el triunfo. Y aquí está haciendo alusión, evidentemente,
mediante la imagen del triunfo militar, ¿no? Está haciendo alusión a un triunfo literario, ¿no? O sea, los griegos han sido evidentemente conquistados militarmente ya hace 150 años, pero ahora están a punto de ser conquistados también literariamente, ¿no? Yo seré el que me traeré las musas, siguiendo el ejemplo de los grandes poetas latinos que me han precedido, sobre todo Ennio, ¿no? Ennio es el primer poeta latino épico que se jactó de traer a Italia, de ser, incluso dice Ennio en el inicio de su poema, ser la reencarnación de Homero, ¿no? Él está aquí claramente haciendo un recuerdo, una memoria de Ennio. Está diciendo, yo seré el nuevo Ennio y más, ¿no? O sea, el gran poeta épico. Ahora, esto no es obvio. En Virgilio es extraño, más bien, porque en las églogas, hay una égloga, la sexta, por eso yo quería hacer una referencia a la sexta égloga, donde él explícitamente había como declinado, o sea, había rechazado esa como hazaña de ser poeta épico. Quizás a este punto lo podemos leer. Son dos versos, pero muy interesantes desde el punto de vista de la como evolución literaria, biográfica, digamos, de Virgilio como autor. Cuando escribe las églogas, quiere dejar registrado que él no quiere ser poeta épico, todo lo contrario de lo que está diciendo aquí. Que su vocación no es ser poeta épico y que en eso quiere seguir el ejemplo de los poetas helenísticos, que optaron por escribir poemas cortos y de tema no bélico, no solemne, no sublime, o sea, es un género literario diferente. Égloga sexta. Es un poquito larga y compleja la égloga sexta, pero nosotros nos vamos a restringir como a 3 versos. Pero Carlos tenía muchas ganas de leerlo en latín, así que aquí en este caso lo podemos cum canerem reges et prelia cintius aurem vellit et admonuit pastorem titire pinguis pascere oporte tovis deductum dicere Carmen. Solamente estos 3 versos, que son entre los más famosos de Virgilio y que es un poquito difícil traducir. Yo creo que hay también un error en la traducción. Cum canerem reges et prelia. Cuando yo intentaba cantar, me preparaba para cantar los reyes y las batallas, o sea, el tema propio de la épica, ¿no? Los reyes y las batallas. Cintius, que es Apolo, también denominado de uno de los muchos montes griegos que tienen que ver con Apolo. Apolo. Aurem vellit, me tiró la oreja, sería. Vellere aurem es lo que sea, no sé si aquí se usa hacerlo también para los cumpleaños. En Italia se usa como tirarle la oreja a la persona así. Pero es como también algo que se usa para los niños para retarlos, pero para castigarlos, pero en forma suave, ¿no? Tirándolo no demasiado fuerte, ¿no? Es como un castigo de niño. No, entonces sería, Apolo me tiró la oreja y me amonestó. O Títiro. Títiro sería aquí el pastor que representa a Virgilio. Entonces él está hablando de sí mismo, ¿no? En definitiva. O Títiro. Pastorem oportet pascere ovis pinguis. Es necesario que el pastor pasca a las ovejas, ovis, para que sean pingües, para que sean gordas. Pero que diga un Carmen, un poema deductum, o sea, modesto, bajo. Esta que aparentemente es una frase así como ingenua, casi parece como una cosa de niño, en realidad es como una sofisticada cita literaria. Aquí él está directamente traduciendo, no traduciendo exactamente, pero parafraseando, digamos, un famoso verso de Calímaco, donde se dice que el pastor tiene que hacer que las ovejas engorden, ¿no?
Pero en cambio, el mismo pastor, que es también poeta, que toca la flauta, etcétera, no, la figura del pastor, pastor y poeta, no, tiene que engordar las ovejas, pero enflacar, hacer pequeño o flaco el poema. El poema tiene que ser flaco, tiene que ser corto. Y declina entonces escribir un poema épico en honor de este personaje, Varo, que es el gobernador de la Galia Cisalpina, y que evidentemente le ha pedido a Virgilio que escriba un poema épico en su honor, ¿no? Porque este Varo, como gobernador, es también un general. Todos los generales, digamos, cuando tienen un cierto éxito, también quieren que los poetas celebren sus hazañas. Y como este Varo tiene éxito, es gobernador en la Galia Cisalpina, y Virgilio es un cisalpino, ¿no? Estamos en la época, evidentemente, años antes, ¿no?, de la Geórgica, estamos en la época de las églogas, cuando Virgilio todavía mantiene relaciones con su patria más estrechas. Este Varo, evidentemente, le pidió escribir un poema épico en su honor. Y Virgilio aquí está elegantemente diciendo, no, no lo voy a hacer, no, no es mi vocación. Y literariamente no está muy de moda, porque Calímaco dice que no hay que hacer eso. ¿No? Y yo no siento que sea mi vocación. Pero evidentemente le dice, bueno, pero pongo tu nombre en este mismo poema. Ven que está repetido varias veces, vare, vare. Estos son vocativos, o varo, de varo, genitivo. Está declinado en varios casos el nombre de Varo para, evidentemente, homenajear a Varo, ¿no? Pero Virgilio está diciendo, no es mi vocación, no es mi intención, no está en mi poética, en mis planes escribir poemas épicos, por lo tanto, nada que hacer. Pero evidentemente han pasado años, la situación ha cambiado, la situación política ha evolucionado, él ha entrado en el círculo de mecenas, etc. Mecenas lo ha prácticamente obligado, si tenemos que tomar literalmente lo que dicen las geórgicas, a escribir las geórgicas mismas, pero ahora está diciendo que tiene un plan incluso más ambicioso, el plan de dedicarse a un poema épico, ¿no? Entonces ha superado completamente como esta reticencia, que no es solo una reticencia de vocación, no es mi vocación escribir poema épico, sino que además es una opción estética que va más allá, supera la poética helenística para entrar en competencia ya directamente con los grandes poetas de la época clásica, con los clásicos, diríamos nosotros, ¿no? Para los romanos de esa época, los helenísticos eran lo que llamaríamos la poesía moderna. Y en cambio Hesíodo, Homero eran los antiguos, los clásicos, ¿no? Hay tanta diferencia entre Homero y Virgilio cuanta hay entre nosotros y Dante, ¿no? Es un poeta antiguo para ellos, Homero. Entonces, entrar en competencia con Homero, evidentemente es un desafío de otro calibre, ¿no? Pero aquí Virgilio, con ya, digamos, muy poca, o sea, muy alta autoestima, ¿no? O sin ninguna humildad ni siquiera retórica, está diciendo, yo voy a triunfar en eso, ¿no? Y describe eso en términos de un verdadero triunfo, de una carrera, de un triunfo. Están mezcladas las imágenes deportivas con las imágenes militares, más deportivas, ¿no? Pero para los antiguos la competencia deportiva era algo extremadamente importante, más todavía que para nosotros. Va. Segundo. Ahí estamos de nuevo. Oh, y fíjense que, sin embargo, eso también quiere enmarcarlo aquí en las geórgicas en un marco campestre, haciendo referencia a los campos de su patria, ¿no? No dice que traerá a las musas a Roma, como podría haber dicho, podría haber dicho, yo traeré las musas al Tíber, a Roma, ¿no? Pero no, traeré las musas a Mantua, o sea, a su patria. Mantua es la ciudad, esperen que aquí tengo que enchufar esta cosa que se me olvidó enchufar.
Profesor, ¿Sí? es que me perdí con algo porque había dicho que no quería hacer un poema sobre Varo porque no era su tema, pero que después sí quiere escribir sobre épica. Entonces, no sé, ahí me confundí. Ah, claro, leímos ese trozo justamente para contrastarlo. O sea, como que en la época de las églogas, él se siente todavía como muy ajeno al género literario épico. Y piensa que no es su camino, y piensa también que no es, o sea, como que literariamente no tiene mucho sentido hacerlo, porque lo que está de moda es otro tipo de poesía, y él se está adhiriendo a la poética de los poetas helenísticos, sobre todo a los dictámenes, en ese caso, de Calímaco, que dice esa frase que hay que engordar a las vacas, a las bestias, pero enflacar, hacer delgado el poema, ¿no? Se me olvidó revisar cómo estaba la traducción, pero creo que la traducción no refleja exactamente ese contraste, como que la oveja tiene que ser gorda y el poema flaco, ¿no? Eso es lo que dice Calímaco. Y entonces Virgilio está diciendo, yo voy a como atenerme a los dictámenes de Calímaco. Aquí, en cambio, está diciendo que tiene un plan más ambicioso. Está entrando en competencia con los grandes poetas épicos del pasado. Y obviamente la referencia es a Homero, digamos, el poeta épico, ¿no? Por excelencia, prácticamente, dueño incontrastado, ¿no? de la escena épica clásica. Claro, también hay épica helenística, ¿no? Pero obviamente los griegos también y los romanos lo consideraban en otro plano, ¿no? Nadie podía competir con Homero. Y aquí él, en cambio, está diciendo exactamente eso, voy a competir con Homero, aunque Homero no está nombrado, ¿no? Pero está claramente presente en su mente. Y lo va a traer a Mantua, ¿no? Y es muy interesante, como típicamente virgiliano, por eso estos versos específicos son tan famosos, eso también Carlos los quería leer en latín. Primus idume as referanti Mantua palmas, et viridin campo templum de marmore ponam. Proptera quam tardis ingens biflexibus errat, mincius et tenera pretexit arundi neripas. También son entre los versos más famosos de Virgilio. Yo por primero, entonces, te traeré las palmas de Idumea. Idumea es una región que está cerca de Judea, una región, diríamos, tropical, ¿no? Donde crecían las mejores palmas del Mediterráneo, y la palma se usaba, la rama de palma se usaba para los premios, ¿no? Para los premios deportivos. Ganarse la palma, como decimos hasta el día de hoy, ¿no? Era ganarse el premio, solo que los antiguos la usaban literalmente, te daban literalmente una rama de palma, ¿no? Y aquí entonces él dice las palmas por excelencia, que son las palmas idumeas, te las traeré a ti, Mantua. Crea como un contraste, ¿cómo decirlo? Un contraste de tipo agrícola, porque evidentemente la palma es una planta tropical que no tiene nada que ver con la geografía, con la agricultura de Mantua. Entonces está haciendo como un contraste, lo exótico, ¿no? Va a llegar aquí a Mantua, donde el clima es húmedo, donde el río, el Mincio, baja con meandros, ¿no? Con lentos meandros, en que el Mincio es el río que baja de los Alpes hacia el Po y cruza la región de Mantua, o sea, el río que cruza su tierra, ¿no? Esta zona húmeda, ¿no? Que viste con verdes cañas sus riberas, ¿no? Y en este lugar, yo no solo traeré palmas idumeas, sino que además, templum de mármore ponam, pondré un templo de mármol, pondré un templo de mármol. También eso crea como un contraste exótico, ¿no? Porque en este lugar que es como agrícola, donde hay solamente pastores y agricultores, de pronto aparece un templo de mármol, así como los grandes templos griegos y como los templos que también Octaviano está
que Julio César primero y después Octaviano están construyendo en la nueva Roma de mármol. Octaviano en las Res Geste, donde narra todas sus acciones, sus hazañas. Tiene esta famosa frase: recibí Roma de madera y la dejé de mármol, ¿no? O sea, hizo una nueva Roma de mármol, de manera que esta también claramente es también una referencia a la actividad de Augusto, ¿no? Está reconstruyendo Roma de mármol. Bueno, ¿y qué es este templo? Metafóricamente, ¿no? Pondré yo en medio de este templo a César, y él su numen será. Este templo será un templo derechamente dedicado a César. Pero entonces aquí tenemos que entender la metáfora o explicitarla. ¿Qué representa este templo? Como ya lo hemos anticipado. Lo digo ahora porque después pasa a describir, a hacer como la descripción del templo, ¿no? Pero si no tenemos claro la metáfora, no tenemos claro a qué se refiere, ¿no? ¿Qué simboliza este templo que él va a construir a César? Ya implícitamente lo dijimos, pero quisiera explicitarlo. Magdalena. ¿Se entiende? ¿No es claro? No, la verdad no sabría decirle. Victoria. Para contestar la pregunta, ten en mente que el que pone el templo es Virgilio mismo. Él está diciendo, y yo pondré el templo, ¿no? Yo traeré, ¿no?, las palmas de Idumea. Yo alzaré este templo al borde de las Es riberas. como una manera de divinizarlo. Sí, pero ¿qué manera de divinizarlo? ¿Qué hará concretamente Virgilio, no? Porque Virgilio no es un arquitecto, ¿no? Claro, o sea, a través de su poesía, que sería el templo, lo va a divinizar. Claro, Como entonces el templo es concretamente su poema, su escrito. claro, el nuevo poema que está él anunciando, ¿no? Y ahora pasa a describir este templo, que significa que está describiendo a su poema futuro, bajo la metáfora, ¿no? Entonces, claro, en medio de este templo pondré a César, que, entendido literalmente, evidentemente en los templos se ponía en el medio la estatua del dios al que estaba dedicado, generalmente en un reducto, ¿no?, central, donde solamente podían acceder algunos, ¿no?, los sacerdotes, etc. Evidentemente significa el protagonista del poema será César, ¿no? César obviamente es Octaviano, ¿no? Y aquí tenemos, o sea, podemos empezar ya a notar aquí que esto no coincide. Esto que estamos leyendo de la Geórgica, a propósito del futuro poema, lo estamos leyendo no porque coincide con lo que después será la Eneida, sino que lo estamos leyendo porque no coincide. Porque muestra que, es muy interesante porque muestra que Virgilio tenía un proyecto y después este proyecto cambió. Sufrió un cambio bastante radical, ¿no? El protagonista del poema, aquí se dice será Octaviano, y en realidad no será Octaviano. ¿Quién será el protagonista del poema? Eneas. Eneas, ¿no? Será la Eneida, no será una Augusteada o una Cesareida, ¿no? Será una Eneida, ¿no? Y eso es muy importante. Después explicitaremos por qué, ¿no? Yo, tiria púrpura, luciendo triunfador en honra suya, lanzaré 100 cuadrigas junto al río. Míos serán los premios que en carrera o en crudo pugilato se dispute Grecia toda, olvidada del Alfeo y del boscaje del Molorco. Estos dos ríos, el Alfeo y el Molorco, representan las ciudades, es decir, Olimpia
Alfeo es el río que corre cerca de Olimpia, donde se disputaban las Olimpiadas, evidentemente. Y en cambio el Molorco es el río que corre cerca de Nemea, donde se disputaban unos juegos que en Grecia eran casi tan importantes como las Olimpiadas, que eran los Juegos Nemeos. Entonces está diciendo que Grecia y en general el mundo, ¿no?, se olvidará, del mundo mediterráneo por lo menos, ¿no?, se olvidará de estas grandes competencias griegas porque, digamos, habrá otras competencias, ¿no?, en la que yo saldré triunfador. El ara ceñido un gajo de podada oliva de dones colmaré. Cuando Octaviano ganó la batalla de Accio, evidentemente tenemos que pensar que estos versos fueron escritos después de la victoria de Accio, si no muchas cosas aquí no se entenderían. Claramente hay aquí muchas referencias a la victoria de Accio. Estamos en el año, recuerden esta fecha porque es una de las importantes fechas de la batalla de Accio. Espero que no hayan olvidado el protocolo que con tanto esfuerzo hicieron. 31. 31. Entonces, estos versos deben ser colocados cronológicamente un poco después del 31. Poco después de la victoria, Octaviano instituyó unas competencias deportivas, ¿no?, las Acciadas, precisamente para hacer la competencia a las Olimpiadas, ¿no?, las Olimpiadas. Y entonces eran unos juegos, evidentemente, que en toda la época de Augusto se celebraron con mucha solemnidad, ¿no? Eso no era poco, ¿no? Si ustedes piensan que todo el valor simbólico que tenían las Olimpiadas, en tiempo de Augusto, Olimpiadas ya había habido como 700. Entonces era una tradición antiquísima ya, y insertarse en esa tradición es como diciendo, está empezando como una nueva era, ¿no? Después de Accio el mundo es diferente, es como sería como en la perspectiva nuestra el nacimiento del Mesías, ¿no? O sea, se hacen fiestas en honor de ese evento, Accio, porque ahí en el fondo empieza una nueva era para el mundo, ¿no? La solemnidad de eso es muy, muy grande, y evidentemente Virgilio aquí la está aprovechando porque le da la ocasión esto de, al mismo tiempo que está ensalzando a Augusto, también ensalzar su propia empresa, ¿no?, su propio poema futuro, aun cuando un poema que escribirá de un modo bastante diferente, pero aquí quedan de manifiesto las ambiciones que él tiene. Y ya es mi alborozo encabezar espléndidos desfiles, presenciar el degüello de toretes, y cómo con girar el decorado se transforma la escena. Bueno, aquí hace referencia evidentemente a la técnica teatral, ¿no? Todo eso también puede darse ahí un espectáculo teatral. Y en el teatro antiguo también había técnicas como para efectos especiales. Giraba la escena, ¿no? Estaba sobre una plataforma que giraba para cambiar la escena en el momento oportuno. Los britanos, evidentemente esclavos britanos, pintados en el telón, es como también un efecto especial. El efecto especial muestra como unos esclavos pintados que hacen el efecto que estos mismos esclavos están levantando el telón, ¿no? Pero en realidad es una máquina que lo está haciendo. Pero los britanos pintados ahí, ¿no?, representan también uno de los triunfos recientes, ¿no? Por ejemplo, la expedición de Julio César en Britania, que era relativamente reciente, ¿no? En las puertas figurarán vencidos los Gangáridas. Gangáridas, de Ganges, el río de la India. No hay que tomarlo demasiado al pie de la letra, porque los romanos no llegaron a conquistar la India. Se puede tomar como una metonimia que indica orientales en general, los orientales, ¿no? Quedarán vencidos los orientales. Evidentemente el tipo de orientales que él tiene en mente son más bien los egipcios, ¿no? El Nilo inmenso, ¿no? Aquí parten las referencias a Egipto, ¿no?
que sus ondas agita belicosas y columnas de bronce de espolones. Aquí el lector contemporáneo evidentemente percibe muy evidente la referencia a, y ustedes que han hecho su protocolo también perciben muy evidente, casi como el lector contemporáneo, ¿no?, la referencia a, en estos versos, el Nilo inmenso que sus ondas agita belicosas y columnas de bronce de espolones. Todo eso es una referencia a, eso debe salir de espontáneo, ¿eh? Como si Magdalena. O si no, Trinidad. O si no, Valentina, Valentine. Tendría que pensar. Estoy pensando. ¿Eh? ¿Cómo? Lo estoy pensando. Pero Me piensa. llama la atención lo que dice de las armas de Quirino en oro y marfil. Bueno, Quirino, eso lo voy a explicar yo. Triunfantes las armas de Quirino. Quirino, creo que ya lo mencionamos, pero lo voy a repetir. Quirino es Rómulo. Es Rómulo, pero divinizado, porque según la tradición, Rómulo fue también como asumido entre los dioses, ¿no? Entonces es el dios Quirino, pero es el fundador de la ciudad. Entonces las armas de Quirino son las armas patrias, ¿no?, que representan la tradición romana y también itálica por extensión, que se opone a Oriente, ¿no? Aquí hay una oposición que es propia de la propaganda de Octaviano entre Oriente y Occidente, ¿no? Con la batalla de Accio, nuevamente, todo gira aquí en torno a la batalla de Accio, por eso no tienen que pensarlo tanto, ¿eh? Todo gira en torno aquí a la batalla de Accio. En la batalla de Accio se han enfrentado no solamente dos rivales, como nosotros podemos leer en un manual moderno, ¿no? Dos rivales que luchaban por el poder, Octaviano y Antonio. Pero es tan parte de la historia esto que es como el lado, si quieren, más prosaico, pero también el lado mítico de eso es importante porque es parte de la narración, ¿no?, de la narrativa, no solo literaria, sino de la narrativa política de Augusto, ¿no? En la batalla de Accio, o sea, en el conflicto entre Octaviano y Antonio, o más bien entre Octaviano y Cleopatra, como él lo presentó, ¿no?, entre Octaviano y Cleopatra, están chocando dos modelos de civilización, Occidente con Oriente, ¿no? Y Oriente, que evidentemente puede tener sus lados positivos, es rico, culto, o sea, tiene lados positivos, pero evidentemente lo que está evidenciando aquí Octaviano y Virgilio con él es el lado negativo, y que es un lado sobre todo político, ¿no? ¿Cuál es el lado negativo del Oriente en la mente del romano de esta época? La monarquía. Es claro, esta como monarquía absoluta, diríamos nosotros, ¿no? Simplificando un poco, es la lucha entre monarquía y república, en definitiva, ¿no? O sea, los romanos están defendiendo la res pública contra esta monarquía de derecho divino, ¿no?, de la, digamos, propia de la monarquía oriental de Cleopatra. Y también, bueno, eso no se dice aquí, se dirá después, no se profundiza aquí este tema, pero para que tengan en mente la referencia, se retoma esta contraposición muy fuerte en el escudo de Eneas, después en el libro octavo de la Eneida. En el libro octavo de la Eneida, cuando se describe el escudo de Eneas, dentro del escudo, o sea, en un excursus pequeño, sí se habla, se describe más explícitamente la batalla de Accio, y se describen también los diferentes dioses, ¿no? Peleaban los dioses monstruosos del Oriente, ¿no?, como estos monstruos raros, irracionales, como del Oriente, contra los dioses, en cambio, sobrios, como racionales, agrícolas, etcétera, sencillos, ¿no?, de los itálicos, ¿no? Es el Occidente sobrio y racional contra el Oriente, diríamos, monstruoso,
también cruel, sangriento, etcétera, ¿no? Profesor, una pregunta. Ujú. Entonces, este mismo carácter como pastoril es lo que los enaltecía, por así decirlo. ¿Cómo no? Como No entendí la pregunta. que este carácter pastoril y como sencillo era lo que los enaltecía, por así decirlo, entre los demás. O Porque les sea, importaban estas sí, es cosas. parte de la idea, claro, es parte de la ideología de Virgilio y de la narrativa que quiere promover también a Augusto y Mecenas, ¿no? O sea, los valores sencillos del campesino itálico, soldado y campesino al mismo tiempo, ¿no? Según la tradición antigua, contra el oriente, bueno, el campesino soldado que también es un ciudadano, ¿no? Que forma la república, que es diferente al esclavo oriental, ¿no? Que no tiene ninguna conciencia nacional, ninguna conciencia de su propio, diríamos, de su propia dignidad de ciudadano, y no tiene entonces, por lo tanto, ninguna como racionalidad propia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un esclavo dentro de una monarquía absoluta que no tiene como que no tiene derechos, ¿no? Ahora, claro, un poco la ironía de eso es que precisamente Augusto está también, cuando les habla a los orientales, como los orientales estaban acostumbrados a eso, él con todo gusto asume ese papel de Dios también, etcétera, ¿no? Pero evidentemente lo quiere hacer con un estilo distinto como la monarquía de derecho divino de Cleopatra. Ahora, eso, no me malinterpreten, cuando yo digo propaganda narrativa, obviamente en eso hay una parte que es como mítica, pero también hay una parte de verdad, ¿eh? O sea, hay efectivamente una diferencia. La monarquía de Octaviano no es la monarquía de Cleopatra, tiene efectivamente algo, digamos, de estas diferencias, menos quizás de lo que quisiera o de lo que pretende, pero sí las tiene, ¿no? Cuando Octaviano escribe las res geste, cuando hace el elenco de sus empresas, hace algo que se hace en una res pública para justificar lo que se está haciendo, ¿no? O sea, yo hice esto, tengo estos méritos. O sea, estoy aquí por un consenso, no porque soy un dios simplemente. También soy un dios, dice, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no, digamos? Pero un dios que siente la necesidad de justificar su gobierno, ¿eh? Eso es propio de una república, ¿no? Entonces, si no se justifica, no habría podido, por ejemplo, después el sucesor de Augusto presentarse como sucesor de alguien que había gobernado bien, ¿no? Que necesitaba, por lo tanto, un consenso, una aprobación. Claro, está la fuerza militar, el controlar las legiones, pero nada de eso basta sin en el fondo, una justificación, ¿no? Una justificación política. ¿Cuándo eso empezará a faltar? Mucho tiempo después de Augusto. Augusto marcó el ejemplo con eso, de que el emperador no era un emperador en el sentido que lo entendemos en el lenguaje moderno, como ese emperador, no sé, el zar de Rusia en la época moderna, un autócrata que no tiene que dar cuenta a nadie, ¿no? Que simplemente hace lo que quiere. No es eso el así llamado emperador romano. Es equivocado el nombre que le damos. Roma mantendrá ese carácter de res pública, si bien una res pública con elementos evidentemente mezclados, digamos, de otro origen. De las monarquías orientales hay elementos, del régimen militar hay elementos, pero no es todo eso. No hay un elemento de consenso. Aquí el Senado tiene que estar de acuerdo. Y el ejército mismo es un pueblo en la mentalidad romana, ¿no? El populus. Digo eso porque tenemos que cambiar un poquito, para entender esto, cambiar nuestras categorías. Cuando yo digo que el régimen de Augusto se basa en el ejército, podría incluso decir en este sentido que es un régimen militar. Ustedes lo podrían entender en un sentido completamente, casi lo opuesto de lo que es, si no piensan que el populus, el pueblo para el romano, es el ejército. Cuando se dice un régimen fundado en el ejército, el pueblo es el ejército, al menos en parte.
claro, después con el transcurso del tiempo cada vez menos será pueblo y cada vez más serán mercenarios, quizás incluso de otros pueblos. Pero cuando eso pase, el imperio colapsará. Digamos, cuando el ejército deje de ser el pueblo, completamente sea una entidad extraña, que el pueblo mismo siente como extraña frente a su identidad, el imperio colapsará y pasará en la mano de los que son verdaderamente los guerreros en la época futura, o sea, los germanos. En el imperio del siglo IV y V, cuando el ejército sea formado en gran parte por godos o por pueblos germánicos, faltará poco para que el gobierno después pase en manos de los godos, ¿no? Finalmente, digamos, el concepto de pueblo para los pueblos antiguos es íntimamente relacionado con el concepto de ejército, ¿no? Bueno, eso evidentemente se había perdido en el Oriente, ¿no? En el Oriente helenístico se había ya llegado a ese estadio en que los ejércitos son ejércitos mercenarios que combaten por el rey, pero que no tienen nada que ver con el pueblo. Y por eso finalmente son ejércitos que se derriten a la primera, como a la primera embestida, se desintegran, porque no tienen ninguna conciencia nacional, ninguna conciencia de ciudadano, ¿no? Bien. Bueno, el resto aquí, ahora quizás quieren descansar ustedes un poquito. El resto aquí amplía simplemente el mismo tema, ¿no? Las derrotas de las ciudades del Asia, del Nifates, que también es un monte del Asia, representa, digamos, todas las provincias asiáticas que son sometidas, el Parto, que es derrotado, ¿no? Los partos habían derrotado Craso, acuérdense, en tiempo del primer triunvirado, en el año 53, bajo Augusto, los partos fueron puestos también a raya y devolvieron las insignias que habían conquistado en los tiempos de Craso. El Parto derrotado, ¿no? Que en su fuga volviendo se despide. Esa es una alusión a la técnica de arqueros. Los partos hacían como fingían huir y de pronto se daban vuelta y disparaban con el arco, ¿no? En su fuga aparente, ¿no? O sea, era una estrategia. Ellos se daban vuelta y de pronto sorprendían al adversario que los perseguía. Los dos arduos trofeos conquistados en extremos opuestos de la tierra, gentes vencidas con doblado triunfo en uno y otro mar. Y el triunfo del que está hablando es siempre el triunfo de Accio, ¿no? Doble porque primero en Accio misma, en Grecia, y después en Alejandría, o sea, en Egipto, ¿no? La derrota definitiva, casi sin pelear, ¿no? Pero igual fue celebrada como triunfo. En realidad fueron 3 los triunfos que celebró Augusto en ese momento. Veránse erguidos en mármoles de paro que respiran. Y aquí esta parte es muy importante. Terminemos esto, después me dicen si están cansados para hacer otro módulo. No quiero después de las fiestas abrumarlos demasiado. ¿Sí? Pero terminemos aquí esta parte porque falta poco. Aquí sí tenemos una referencia a algo que sí será parte importante de la futura Eneida, ¿no? Habrá estatuas en este templo, siempre en la metáfora, ¿no? Digamos, en este poema, entonces habrá personajes. Respiran significa que son mármoles tan perfectos, ¿no? Se decían de las estatuas griegas, que eran tan perfectas que parecían personas que respiraban vivas, ¿no? Mármoles de paro que respiran. Los que niedos de Azáraco, y estos nombres son todos nombres de la tradición troyana, ¿no? Los nietos de Azáracos son los troyanos, que descienden últimamente de Jove, ¿no? Dárdano, el progenitor de los troyanos, era hijo de Jove. Y bueno, la genealogía es complicada, pero son todos personajes que en la genealogía troyana son los antepasados, ¿no? De los troyanos que combaten en el tiempo de la guerra de Troya. Son más antiguos, son héroes anteriores a los héroes de la Ilíada, ¿no? Son sus míticos antepasados, a Azáraco, Tros, ¿no? Y hay varios otros.
el dios del cinto, cintio, como se dice en la sexta de Gloria, es siempre Apolo, que también es fundador de Troya, participó en la edificación de Troya. Entonces, es como el revés de lo que será la Eneida, porque aquí está diciendo que el protagonista sería Octaviano y sus campañas militares, ¿no? Una celebración en el centro estará el protagonista Octaviano, y obviamente se narrarán sus campañas militares. Y después, como excursus, se hará alusión a la guerra de Troya, a los troyanos, a Eneas, etcétera, ¿no? Que tiene en mente Eneas, aunque no lo mencione, ¿no? Entonces se dirá también de los antepasados de Augusto y se relatará la historia de Troya, etcétera, ¿no? En el fondo es interesante porque vemos que en un momento dado Virgilio después cambió idea y lo hizo todo al revés. No escribió una Cesaríada con excursus sobre Eneas, sino una Eneida con excursus sobre Octaviano, ¿no? En la Eneida hay pedazos que son evidentemente importantes, pero materialmente muy reducidos, son pocos versos, ¿no? Que son excursus sobre Octaviano. Por ejemplo, el excursus sobre la batalla de Accio, ciertas profecías que hacen los dioses. O sea, hay lugares donde se hacen alusiones fuertes y concretas. Quizás la más importante de todas es la que está en el libro sexto de la Eneida, cuando Eneas baja a los ínferos, ¿no? Y su padre Anquises le muestra las almas de los futuros héroes romanos que se iban a encarnar, siempre en base a la teoría de la reencarnación, ¿no? Hay unas almas que están ahí listas, preparándose para encarnarse, y eso le da la ocasión a Virgilio de mostrar todos los futuros héroes que obviamente culminarán después con Octaviano y la familia imperial, ¿no? O otros también personajes de la familia imperial que él celebra en ese sexto de la Eneida, ¿no? Pero todo eso está insertado en una historia mítica mucho más antigua, ¿no? Que la historia de Eneas. Y en cuanto al más allá, es interesante esta última parte cuando dice: veráse al odio medroso contemplar las negras furias, la corriente espantable del Cosito, las culebras de Ixión, la rueda horrenda y la peña que a Sísifo quebranta. Aquí él está anunciando algo que sí escribirá, es decir, el viaje al más allá. O sea, el que decía antes, el libro sexto de la Eneida, ¿no? Donde se habla del castigo de los crímenes, no las furias que castigan los crímenes, el Cosito, que es el río del más allá, y los castigos míticos más famosos, ¿no? La rueda de Ixión, la peña de Sísifo. Esos son los famosos héroes que son castigados en el infierno digamos, de la literatura griega, ¿no? Entonces está diciendo, habrá sí un lugar donde se habla también del más allá, en particular del castigo. Aquí el castigo, en estos versos el castigo evidentemente está enfocado, seguramente él lo pensó en una primera fase, enfocado a los enemigos de Octaviano, ¿no? O sea, está diciendo entre las líneas que Antonio y Cleopatra no es solo que serán derrotados, sino que también después serán castigados también en el más allá, ¿no? Y todos los otros opositores de Augusto, Sexto Pompeyo, los otros que le hicieron todas las varias guerras, ¿no? Pero eso se convertirá en la Eneida en realidad en algo mucho más amplio, ¿no? Un viaje completo al más allá, donde ya el tema principal no es el castigo de alguna persona en particular, sino que es el tema mismo del más allá que le interesa a Virgilio, o sea, el destino del alma, no tanto el castigo cuanto el premio, ambas cosas, digamos, en una visión como mucho más teológicamente, ¿no? Completa, sistemática del más allá. El sexto libro en este sentido es muy importante. Bueno, su misma colocación como libro sexto en el centro del poema muestra que Virgilio quiso darle una colocación privilegiada a este tema, ¿no? Y ahora, antes de terminar, porque ya decidí que no lo voy a abrumar más, porque ya hay mucha cosa. Pero antes de despedirnos, les quisiera preguntar, ¿por qué ustedes creen que
Virgilio cambió de estrategia. ¿Y por qué? Bueno, obviamente que anticipo diciendo que obviamente que hizo bien en hacer así. Porque, digamos, ¿por qué fue mejor idea, ¿no?, escribir una Eneida en vez de una Cesareida? ¿Qué idea lo habrá convencido? ¿No? ¿Por qué ha sido mejor en definitiva? Y hace que la Eneida sea la Eneida y que la leamos hasta el día de hoy. Si fuera una Cesareida, lo más probable es que conservaríamos algunos fragmentos interesantes para los filólogos, pero no habría tenido un éxito ni lejanamente parecido. Quizás es muy simple lo que voy a decir, pero como dice usted, quizá no hubiera sido algo tan contingente para como otras naciones, por así decirlo, como tan interesante escuchar de alguien que para ellos era muy importante, pero quizás para otras como naciones no lo iba a hacer, no sé. Sí, yo creo que ese precisamente es como el punto central, ¿no? O sea, si hubiera escrito una Cesareide, claro, inevitablemente habría sido algo demasiado limitado por la contingencia política, ¿no? Claro, habría sido una espléndida celebración de Octaviano, etcétera, pero no habría podido escapar como a los estrechos límites de la contingencia que pasa, ¿no? Y Octaviano, por muy grande, es un personaje que pasa, digamos, ¿no? O sea, claro, evidentemente queda en la historia universal, pero, ¿cómo decirlo?, no tiene la suficiente universalidad, claro, como para ser significativo, porque es demasiado cercano en el tiempo. Entonces, lo que se dice de él, y además acuérdense que demasiado amarrado a un partido político, porque, claro, evidentemente con todo el esfuerzo después de Octaviano de presentarse como universal, ¿no?, como restaurar la república y la concordia ordinum, la concordia entre los partidos, la concordia entre las clases sociales, en el momento y por muchas décadas, digamos, hasta por lo menos yo creo que hasta por lo menos 100 años después, la victoria de Octaviano fue sentida por los romanos como la victoria de un partido y la derrota de otro. De manera que habría sido un poema muy bonito para algunos, pero no muy bonito para otros, porque del régimen de Augusto, evidentemente los contemporáneos, a diferencia de nosotros, que lo vemos como con más perspectiva, ¿no?, en la época y por un centenar de años, obviamente que se veían y se recordaban también los aspectos negativos, ¿no? Los crímenes, los crímenes que mencionamos a propósito de la historia, qué sé yo, el asesinato o supuesto asesinato de los cónsules, los varios, las proscripciones, ¿no? O sea, había tenido un lado oscuro, ¿no? Toda la historia que no podía escapársele a los contemporáneos. Y entonces Virgilio entendió que tenía que ser algo mucho más universal, porque además solo eso le habría permitido competir realmente con Homero, ¿no? Porque, claro, hablar de Augusto lo habría reducido a la celebración como del hombre del presente, que tiene un éxito grande, etcétera, pero no puede tener ese rol de personaje prototípico, ¿no?, que puede tener un héroe. Porque en el héroe, obviamente, yo tengo como escritor la libertad de poner lo que yo quiero, no estoy amarrado por la realidad contingente, lo puedo construir. Claro, la construcción tiene que ser verosímil, tiene que haber una habilidad psicológica, etcétera. Algunos critican a Eneas porque quizás no todo está bien construido en Eneas, pero Eneas, dentro de todo, es un personaje coherente, creíble, pero construido, ¿no?, evidentemente para representar simbólicamente ciertos valores, ¿no? En este sentido, tal cual como los héroes homéricos, como Aquiles representa ciertos valores, Héctor representa ciertos valores, ¿no? Ahora, la gracia que tendrá Eneas es que de un cierto modo, Virgilio logró como hacer una suma de todos los valores, ¿no? O sea, como que logró construir un personaje, en cierto modo, diferente a los héroes homéricos, porque es
dividido. Los héroes homéricos como que se dividen. Uno representa más la sabiduría, otro más la fuerza, el valor en batalla, otro más también el amor a la familia, como Héctor, ¿no? Virgilio de algún modo quiso la ambición de que todo eso se sumara, ¿no? Porque en el fondo Eneas tenía que ser como el prototipo del romano, en definitiva. Y el romano tenía que tener todas esas virtudes, no solamente algunas, ¿no? Y obviamente tenía que ser también superior a los griegos. Está siempre esa competencia, ¿no? No solo de él con Homero, sino del romano con los griegos, ¿no? Los griegos habían dado ejemplos de virtudes, etcétera, pero los romanos eran superiores, ¿no? Debían ser mostrados como superiores. Y bueno, obviamente tiene también toda una serie de complejidades como psicológicas y filosóficas que le vienen a Virgilio de que obviamente han pasado 1000 años, ¿no? 800 años entre Homero y él. Entonces, digamos, todo eso hace que pueda construir, digamos, un personaje que evidentemente tenga un valor universal, que más que el personaje mismo en sí, el lector romano percibe que lo que se quiere mostrar son los valores de un pueblo, ¿no? No es centrado en la individualidad de alguien, ¿no? Eneas sirve un poco de ejemplo, de modelo, que representa el romano como tal, ¿no? Algunos han dicho que en realidad lo que quiere exaltar detrás también de Augusto, lo que realmente quiere exaltar Virgilio es Roma, y detrás de Roma Italia, ¿no? O sea, la patria Italia, es por eso un poema como patriótico por excelencia, ¿no? Pero que más allá de eso, claro, pero logra proyectar la patria en una perspectiva tal, ¿no? Que después se hace universal y puede ser después como aplicada a cualquier patria, o sea, funciona como modelo universal, evidentemente mucho más cercano a nosotros que los héroes de la Ilíada, ¿no? Ahora, claro, en la crítica, termino con esta última, siempre habrá, y también quizá ustedes lo experimentarán, algunos seguirán pensando que es mejor Homero y otros nos dirán, no, aquí hay algo más en Virgilio, siempre se ha producido en la historia de Occidente, pero eso es una marca de que él logró realmente entrar en competencia con Homero, ¿no? O sea, realmente uno tiene ahí, claro, son dos mundos distintos y en base a como los gustos, cada uno puede decir, no, yo prefiero uno o el otro, son dos cosas bastante distintas en realidad, tanto literariamente como psicológicamente, teológicamente, filosóficamente, ¿no? Pero efectivamente ambas representan, tienen como el mismo nivel de universalidad. Por eso finalmente ambos, tanto digamos Virgilio como Homero, entrarán después como de pleno derecho como en la cultura occidental. Bien. No sé si hay preguntas o alguna última inquietud o reflexión. ¿No? Profe, Uh-huh. quería consultarle, es que me da la impresión que puede que me haya confundido, que Octaviano se creía que era como del linaje de Eneas. Claro, sí. Entonces, en ese sentido, cuando Virgilio escribe la Eneida, igual en parte está escribiendo, por así decirlo, a Octaviano, Claro. pero sin hacerlo como tan político, podría ser. O sea, en el fondo está diciendo lo mismo, o sea, está ensalzando evidentemente la casa, llamemos la casa reinante, digamos, de Octaviano, que desciende de Eneas, que a su vez es hijo de Venus, ¿no? Eneas es el hijo de una diosa, y Venus es hija de Zeus, ¿no? De manera que por varios lados también los romanos descienden de Zeus mismo, ¿no? Entonces, claro, está haciendo una teología de la casa imperial, pero lo está haciendo de forma, ¿cómo se puede decir? Discreta. O sea, eso aparece en algunos puntos estratégicos.
del poema, ¿no? Que son evidentemente importantes, bien pensados estratégicamente, pero que no, ¿cómo decir? Que no molestan, no, porque no alteran como el respiro general del poema, que es más universal, ¿no? El hecho de que se quiera ensalzar esa descendencia divina como de Octaviano. O sea, él logra efectivamente esta como universalidad que se propuso al elegir un personaje del siglo troyano y repensarlo a la luz, porque en el fondo lo que él hace, como decía antes, es repensarlo un poco a la luz de toda la historia romana, ¿no? Cuando Eneas baja a los infiernos, Anquises, que es el padre de Eneas, que está en el más allá, que le presenta a sus descendientes, podría haberse limitado a mencionar los descendientes de la casa real, o sea, Julio César, Octaviano y los otros, algunos sobrinos, que también, un sobrino que menciona, otros personajes más cercanos, pero no. Virgilio eligió otra cosa, o sea, quiso que Anquises profetizara y hablara de toda la lista de los héroes romanos del comienzo. Le dedica una larga lista que parte de Rómulo, pasando por Quinto Fabio Máximo, Escipión el Africano, o sea, está toda la colección con rápidos trazos, pero marca un panorama de toda la historia romana, ¿no? Que eso dice que verdaderamente lo que se está ensalzando es, sí, Augusto, pero en el fondo la protagonista, han dicho muchos críticos, es Roma misma. O sea, la Roma que tiene en mente él, la patria itálica, ¿no? La patria romana que se extiende a Italia. Toda esa... por eso, digamos, realmente logrará constituirse como también poema nacional, que pasará superará a Ennio, el poema que narraba la historia misma de Roma, logrará sustituirse completamente y pasará a ser libro de texto obligatorio después para los romanos, pasará a ser como el poeta nacional, pero más allá de eso, pasará después a tener este significado más universal. Porque él, claro, reflexiona. Yo creo que es muy importante tener en cuenta, no siempre logran hacerlo los críticos literarios, porque no todos los críticos literarios tienen como formación filosófica. Hay que entender que Virgilio repensó todo ese contenido a la luz de toda una reflexión filosófica. Él toma de los griegos, no solamente lee los escritores, digamos, de literatura, como decimos Homero, etcétera, sino que lee a los filósofos. Y todo eso lo ha repensado en un fuerte, digamos, y eso es lo que le da dimensión universal, el pensar todo eso en una óptica filosófica más general, ¿no? Bien. Bien, ahora sí los hago descansar un poquito. Entonces. Bien. ¿Alguna otra cosa práctica, no? Todo claro, todo claro. Si tienen todavía dudas ahí del ensayo, me avisan, ¿no? Profesor, Un par de días. ¿Bien? Virgilio había tenido una formación de educación literaria helenística, ¿o no? Sí. Sí, bien. O sea, es claro, pero parte de la helenística para después ir a leer también los clásicos. Yeah. O sea, lo que Perfecto. para él, desde su perspectiva, eran los clásicos, que nosotros ahora llamamos más bien los poetas arcaicos. O sea, en la nomenclatura nuestra, Homero, Hesíodo son como literatura, como una época aparte. Época homérica la llamamos con su propio nombre. Época homérica, y después Hesíodo lo llamamos época arcaica. Pero coinciden como idea con lo que para nosotros son los clásicos. O sea, para Virgilio, Homero era un clásico, tal como para nosotros Cervantes es un clásico. O sea, ya hay como varios siglos de distancia que permiten que un autor ya está consagrado y que por lo tanto leerlo no es una moda, sino que leerlo es como parte de la formación de la persona. Y De entrar en hecho, competencia con él
eso que hay que entender de este pasaje de la Geórgica es la fuerza que tiene el querer decir entro en competencia con, o sea, si yo hoy empiezo a escribir y digo entro en competencia con García Márquez, bien, me dicen, bien, suerte, me van a decir, ¿no? Pero otra cosa es que yo diga, no, ahora yo voy a entrar en competencia con Cervantes, ¿no? Es como otro nivel de ambición, ¿no? Yo entro en competencia con un autor que ya tiene 5 siglos en que todo el mundo ha estado de acuerdo que, no sé, que es el mejor autor en lengua española, ¿no? De hecho, hay hartos críticos literarios que definen los clásicos como, todos los libros que tienen esa trascendencia, justamente el carácter universal que estábamos hablando antes. Claro, en el fondo el estar diciendo, yo, claro, voy a escribir algo que será tan universal que finalmente durará para siempre, ¿no? Entonces, como el nivel de conciencia que él ha adquirido, ¿no? Hay un momento en que evidentemente uno siente eso, que no es fácil, como, digamos, es algo como casi profético, ¿no? Es parecido a lo que uno encuentra, tú lo viste en Dante, ¿no? Cuando Dante se pone en competencia, que no está, en el fondo está diciendo, yo me inscribo, cuando él, por ejemplo, encuentra a los poetas que salen del castillo del limbo, y ellos le hacen una señal y lo acogen dentro de su círculo, como que se sonríen, ¿no? Entonces él entra Me acuerdo. digamos, a ser parte de este círculo donde están los 3 o 4, ¿no? Que son los grandes, como está Homero, hay Horacio, Virgilio mismo, ¿no? Y ellos le dicen, ven tú dentro de nuestro. Y él como Sí, tiene me esa acuerdo perfecto. conciencia, pero es una, claro, lo impresionante es lo acertado que es, ¿no? Como él tiene esa conciencia de algo que va a ser así, que no es fácil de decir, pero le acierta, ¿no? Bien. Ahora no sé si yo grabé o no grabé. Ah, sí, me dice grabar. Parece que sí. Bueno, si es que no grabé, después le aviso para que me pasen la grabación. Está grabando, dice arriba. Está grabando, pero quizás son ustedes, ¿o no? Parece que yo no grabé, así que me imagino que eres tú. Ah, ya, debe ser el mío. Ya, Nos bien. vemos. Profesor, tengo Estoy una muy bien. pregunta. Es que, ¿Sí? bueno, en realidad me estaba preguntando la Sofía ayer, pero es que no se pudo conectar porque creo que no tenía internet. Pero a mí también me queda un poco la duda, lo hablamos una vez, pero se me fue, sobre como la edad de oro, pero que hay 2 edades de oro, o sea, no 2, pero como que lo explicó, creo. No me acuerdo si una era con la llegada de Octaviano y la otra no me acuerdo. Estaba como confundida con eso. O sea, 2 en el sentido de 2 maneras de presentarla. Claro, o sea, como que el tema es uno, pero hay como diferentes ángulos, diferentes aspectos en el cual se puede presentar. Pero sí, eso lo explicamos. Si te queda duda, quizás puedes escuchar alguna de las clases grabadas, sobre todo bueno, creo que al menos 2 o 3 en que conversamos de eso, ¿no? Pero claro, importante que en el ensayo estén como contrastados esos diversos ángulos, ¿no? Que no es lo mismo cómo se trata en la cuarta égloga, cómo se trata en el Epodo 16 de Horacio, cómo se trata en el libro primero de la Georgia, segundo de la Georgia. Después también se tratará en la Eneida. Pero ya en todos los escritos que vemos, en cada uno como que hay un ángulo de que se ve, en que se ve el tema. Así que es importante eso que esté, como que se explicite como que son diferentes ángulos. Bien. Perfecto. Bien, un gusto entonces. Que esté muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias, cuídese. Igual.